como él ya ha mencionado, hay varios centros educativos que han iniciado con estas reparaciones. Sin embargo, sabemos que son muchos más. La proyección que ha manifestado el ministro son más de 1000 centros educativos. Hasta el momento, ministro, nos han manifestado que ya terminados exactamente son alrededor de unos 40 centros que se han trabajado durante este año y se han logrado concluir. Entonces, ¿cómo esperan llegar a la meta si, sumando ya los que están en proceso, que son 100 más los 4, son apenas 54 centros? Sí, bueno, es difícil, son inversiones. Solo esto es 2 millones de lempiras. Y las inversiones van desde 1 millón hasta 5 o 10 millones de lempiras por centro. Y son procesos de reconstrucción que no se hacen de la noche a la mañana. Lo importante es asegurar los fondos, iniciar la obra, que con el inicio de obra aseguramos que la misma va a concluir. Es muy difícil para mí decirles de que al final de este año vamos a tener los 1120 centros, pero lo que sí podemos informar es que estamos avanzando para asegurar que se inicie el proceso en la mayoría o todos estos centros, y eso va a ser un gran alivio al sistema, porque nunca antes había habido una inversión tan grande. Mira, solo en pandemia fueron 220 el año pasado, y el año 2019 fue otra cantidad similar, más los 1120 de este año que esperamos alcanzar. Entonces son fondos que van llegando poco a poco. Por ejemplo, viste a inicio de semana el ministro de Sadecuas anuncia ya los primeros 150 millones de lempiras de un fondo de 150 millones de dólares, que son los fondos que se van a utilizar para la reconstrucción de los más de 700 centros que destruyó ETA y IOTA. Y a eso quería referirme, Nirvana. Fíjate que yo entiendo, aquí al lado tenemos un centro educativo que yo sé que han... El Italia. El Italia Ministro, pero ese es el muro, ¿no cree usted que sea algo sencillo? Por ejemplo, también el de la escuela de música, que es prácticamente de contar algunos bloques. Nos dijo la persona encargada ahí que eran alrededor de unos 100, 150 bloques para reconstruir la partecita que se cayó para evitar que se caiga el resto. No, pero yo no puedo partir de la opinión de alguien que no sabe del tema. O sea, es como que yo me ponga a decir... No, hombre, eso le de cubrir ahí. No, tiene que venir el ingeniero a hacer el cálculo para ver cuál es la inversión, y seguramente es mucho más que eso, porque no es reparar un hueco, es construir un muro. Y ante eso, Nirvana, y se lo digo al pueblo hondureño de todo corazón y siendo muy transparente, tenemos escuelas que ya no existen, escuelas donde solo quedó la planta, la base, porque fue destruida totalmente. Y ante eso, debo de priorizar las atenciones. Tengo que hacer y construir nuevas escuelas que ya no existen, y luego venir construyendo las que fueron con mayor daño hasta terminar con las de menor daño. Por ejemplo, en la escuela de música, lo que sí vamos a hacer de inmediato es poner la vigilancia que se requiere ahí para asegurar el resguardo, y en la medida que podamos, construir el muro. Pero vamos a salir, la Italia también está priorizada. Bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, esto es lo que acontece desde la Óscar A. Flores, en donde, como observan, está ya iniciando, pues prácticamente a un 70-80% esta reparación, para que una vez los niños regresen a las aulas de clase, pues vengan a encontrar otro panorama, y sobre todo que exista agua, saneamiento por el tema del COVID-19, que esperamos ya en ese momento, cuando les toque regresar, pues ya esta pandemia haya bajado y la mayor parte de la población esté vacunada. Si no tienen consultas en cámaras de Luis Zelaya, les informó Nirvana Velázquez. Van a reparar centros de educación a nivel nacional, pero ¿cuántos van a ser acondicionados para que los niños puedan regresar a clases con todas las medidas de bioseguridad, con agua, con todo? Porque aquí está hablando de otras cosas. Habló de la Escuela Experimental de Niños para la Música en el sector 1 de la colonia Todo en Medio, y ahí pues el tiempo, las condiciones climatológicas, y le digo, el tiempo, pero en años, hizo que este muro se diera. Yo estudié en esa escuela, antes se llamaba Comunidad Económica Europea, y ese muro lo levantaron los padres de familia con maestros. Ahí está el pulmón de mi mamá, de mi papá, y era un muro viejísimo, y lo van a reparar. Pero acondicionar para un retorno a clases con todo lo necesario, ¿para cuándo? Porque se está hablando mucho, pero la gente tiene dudas y tiene incertidumbre porque no ve las condiciones físicas. ¿Para cuándo se espera acondicionar también, y cuántos centros educativos para un retorno presencial a las aulas de clase, el que ya se anuncia está cercano ante la vacunación de los docentes? ¿Cuántos exactamente? Ok, hay 154 comunidades en el país que, de acuerdo a la información que la Secretaría de Salud nos dio, están en rango de 0 a 5 en términos de riesgo, que son las que tienen condiciones.
Esas 154 comunidades hemos priorizado los departamentos para vacunar a todos los docentes del departamento. Son 8 departamentos, hemos vacunado a 12,000 docentes ya, pero necesitan una segunda dosis. Mis cálculos dicen de que la segunda dosis, si se aplica en el tiempo correcto, en un mes estaríamos en condiciones de abrir en esos lugares donde estén los docentes, personal administrativo vacunado, con las condiciones de bioseguridad que ya estamos preparados para brindarlas y con la estrategia de retorno seguro a clases previa autorización del SINAJER y decisión de la comunidad educativa, que es la que tiene que tomar la decisión si se abre o no. Así es, ministro, pero ¿cuántos centros educativos serán los acondicionados que les va a colocar agua, que les va a colocar los inodoros, las medidas de bioseguridad? Bueno, lo que hablamos son 5.600 centros educativos que vamos a instalarles sistemas de agua y saneamiento. Ese proyecto va a empezar a finales de septiembre porque los fondos aún no han llegado. 5.600 centros educativos con agua y saneamiento, 1.120 centros educativos que van a ser reparados en su infraestructura, pero eso es imposible que los tengamos en un mes, imposible, pero sí vamos a empezar el proceso. Ahora bien, los centros que hemos identificado en las zonas donde sí se puede abrir porque hay bajo registro de contagios, porque los docentes van a estar vacunados, son centros que tienen las condiciones y que están preparados para ello, y si no, junto con Copeco, con bomberos y otros actores, vamos a condicionar el tema de agua y saneamiento, y la bioseguridad nosotros la vamos a proporcionar. Ministro, antes de concluir la entrevista también es importante preguntarle, actualmente se habla de tablets para el proceso electoral. ¿Cómo termina este proceso de educación? ¿Cuántas se ha entregado? ¿Y para cuándo se espera también entregarle al resto de los niños, que son más de 2 millones? Bueno, mira, nosotros las primeras 5.000 que adquirimos fueron distribuidas totalmente y se está trabajando bajo el esquema de 4x1. 4 estudiantes utilizan una tablet. Entonces estamos hablando que 20.000 estudiantes en este momento tienen acceso a una tablet. Ministro, pero usted sabe que esto también da un poco de pena porque en países vecinos cada estudiante más bien le han regalado una computadora. Bueno, cada país tiene sus propios criterios de cómo trabajar. Las tablets para nosotros son mucho más prácticas, tienen la memoria suficiente para hacer el trabajo, son más flexibles y mucho más rápidas para poder trabajar en las condiciones que nosotros buscamos para que el estudiante se conecte a las plataformas educativas. Y esperamos llegar a unas 50.000 más en las próximas semanas. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias al ministro de Educación, Arnaldo Bueso, que nos ha expresado muchos temas relacionados al tema educativo, importante tanto en la distribución de tablets, también de estas reparaciones para que los niños, una vez les toque retornar, los hagan en condiciones seguras. Si no tienen consultas en cámaras de Luis Zelaya, retornamos a estudios principales. Muy bien, gracias, Elenir.